Por extraño que parezca, las primeras personas que llevaron camisas negras no fueron los fascistas. Fueron aquellos que participaron en lo que pareció más bien un episodio de ópera cómica, la ocupación de la ciudad de Fiume por el gran poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Porque fueron sus seguidores, los denominados Arditi, que significaba los valientes, principalmente formados por tropas de asalto y de choque en la Primera Guerra Mundial. Este fue el primer grupo que en aquella época llevó las camisas negras. Las fuerzas especiales de élite Arditi habían sido utilizadas para lanzar ataques sorpresa contra trincheras enemigas y eran famosas por su estilo de combate cuerpo a cuerpo. A Mussolini le encantaba su estilo directo y su violencia. Para él, el auténtico espíritu del fascismo. Representáis a la admirable juventud guerrera de Italia. El brillo de vuestros cuchillos y el rugir de vuestras granadas llevará la justicia a todos los que pretendan impedir el avance de una Italia más grande. Los Arditi llevaban camisas negras para representar el color de la muerte. Después de que D'Annunzio regresara a su poesía, formaron la columna vertebral del violento ejército fascista. Los camisas negras. La importancia de los camisas negras era que consistían básicamente en un grupo de combate. El nombre del movimiento fascista era Pazzi di Combattimento, que significaba grupos de lucha, y eso eran ellos, sin titubeos, eran grupos de lucha callejera y violencia. En una reunión de veteranos en Turín, Ettore Ovaza se unió a los camisas negras. Ettore Ovaza entró en el movimiento fascista como parte de un movimiento de veteranos que se reunían y se preguntaban ¿cómo podemos impedir que estas cosas horribles que están pasando acaben destruyendo un país por el que hemos peleado para crear? Por tanto, era obvio que se unirían al movimiento fascista. No era atípico que judíos como Ettore Ovaza y su familia fueran fascistas. Aunque eran nacionalistas violentos, los fascistas, al contrario que los nazis, no eran antisemitas y no creían en la superioridad racial. 1 de cada 3 judíos italianos se unió al partido fascista e incluso la amante de Mussolini era judía. Los judíos eran nacionalistas convencidos porque el Risorgimento, el movimiento nacionalista que unificó Italia en 1870, acabó con la persecución de los judíos y los liberó de sus guetos tradicionales. Los judíos lograron la igualdad total. Esto permitió a la familia de Ettore fundar la Banca Ovaza y volverse una familia rica y respetada. Ahora, como camisa negra, Ettore Ovaza apoyaba el ataque fascista contra aquellos que estaban destruyendo el país que tanto amaba. Pero después de la guerra, los fascistas no eran la mayor amenaza para el Estado italiano. Entre los años 1919 y 1920, una revolución socialista parecía inevitable. Los huelguistas ocupaban las fábricas, los campesinos tomaban las granjas. Estos 2 años fueron conocidos como Biennio Rosso, el Bienio Rojo. El avance socialista parecía imparable. En septiembre de 1920, 500.000 de obreros ocuparon 300 fábricas en Milán. Las ocupaciones se extendieron a otras ciudades. El gobierno liberal parecía paralizado mientras la belicosidad aumentaba. En ese momento, una revolución socialista siguiendo el modelo ruso habría tenido éxito, desencadenando revoluciones similares por Europa occidental. El problema del Partido Socialista Italiano es que tenía una ideología revolucionaria, pero no un liderazgo revolucionario. Los marxistas ortodoxos del Partido Socialista Italiano dijeron: Italia no es un estado industrial capitalista maduro. Tenemos que esperar. Y ese fue su famoso eslogan: lo único que tenemos que hacer es esperar. Los socialistas estaban divididos entre aquellos que querían el poder a través de las urnas o a través de las balas. Ganaban de forma democrática y con bastante éxito, especialmente a nivel local. Habían tomado casi todo el norte y centro de Italia. Ese hecho en sí mismo ya constituía una revolución a ojos de las clases altas.
En las elecciones de 1919, los socialistas se convirtieron en el partido mayoritario del partido. Cuando los dueños de las fábricas ocupadas concedieron por fin mayores salarios, los socialistas eligieron el camino reformista y aceptaron su oferta. Pero el gran momento revolucionario había pasado. El punto clave fue la ocupación de las fábricas. El Partido Socialista tenía la oportunidad de lanzar un auténtico intento de revolución, pero tuvo miedo. Estaba retraído. Los fascistas, incluido Ettore Obatza, se veían como el frente contra la amenaza socialista. Si tenías la edad adecuada, no podías ser miembro del partido fascista sin pertenecer a estas tropas. En Italia, los camisas negras formaban el núcleo del partido, un ejército o unas tropas especiales del partido. En las anteriores generaciones, nunca había habido en Europa ningún movimiento político similar. Obatza colaboró ayudando a destruir oficinas sindicales en Turín. Pero aunque los fascistas estaban activos en las ciudades, el fascismo se convirtió en un movimiento en masa, para sorpresa de Mussolini, en las zonas rurales del centro y del norte de Italia. Aquí, en las fértiles llanuras, los granjeros y sus familias solían vivir en enormes caccine, granjas donde dependían totalmente de los dueños. Durante siglos, esta relación maestro-sirviente apenas había cambiado. Pero ahora esta estructura de poder estaba siendo desafiada por los campesinos. Como el trabajo de agricultor era agotador y muy intenso, los campesinos sabían que una huelga que durara tan solo unos pocos días podría suponer la ruina de los terratenientes. Por lo tanto, los terratenientes se convirtieron en aliados naturales de los fascistas contra los socialistas determinados a organizar cooperativas de trabajadores para controlar las tierras. Pero los fascistas también se ganaron el apoyo en masa de 5 millones de campesinos que habían comprado tierras por primera vez cuando los precios cayeron justo después del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Había una generación inmensa de nuevos propietarios que no estaban dispuestos a entregar sus tierras por una revolución socialista. Estas son las masas que permitieron el nacimiento del fascismo. Pero también había una inmensa mayoría de personas de clase media que querían defender sus propiedades. Fueron ellos los que organizaron los escuadrones fascistas. Las tácticas de los escuadrones fascistas eran esencialmente violentas. Si no podían convencer o intimidar a la gente, utilizaban la fuerza para que abandonaran los sindicatos socialistas o las ligas socialistas de campesinos. Cremona, en Lombardía, era una de las fortalezas de este intransigente fascismo. Ahí, Roberto Farinacci era uno de los líderes locales más despiadados. Farinacci quería romper el poder de la Liga Socialista de Campesinos, la Liga Roja, en el sur de la provincia, y de las ligas radicales católicas agrupadas en la Liga Blanca, en el norte. La Liga Blanca, dirigida por el viejo enemigo de Farinacci, el abogado católico Guido Miglioli, había obligado a cientos de terratenientes a organizar pequeñas cooperativas en las que los campesinos compartían pequeños porcentajes de los beneficios de las tierras. Para los terratenientes, Miglioli era casi tan peligroso como los socialistas. Era una amenaza para los terratenientes porque creó un movimiento que pretendía no solo conseguir mayores salarios o compartir parte de los beneficios, sino también arrebatarle parte de la organización de las granjas a los terratenientes. Una de las cosas que estos movimientos lograron hacer fue decirles a los terratenientes cuántos trabajadores tenían que utilizar. Les decían, tenéis que contratar a tantos trabajadores. Por tanto, suponía una amenaza para el control de la propiedad ejercido por la derecha. En solo un año, la Liga Blanca de Miglioli lideró una serie de huelgas que involucraron a 6.000 granjeros de 340 caccine.
Cuando las cosechas fueron abandonadas para que se pudrieran y se quemaron graneros, los fascistas de Farinacci decidieron destruir tanto las organizaciones socialistas como las católicas. Los escuadrones de camisas negras del norte y del centro de Italia gozaban de una gran ventaja: la movilidad. Cada vez más trabajaban siguiendo un plan. Estaban organizados en grupos de asalto y eran muy buenos obteniendo apoyos de las autoridades locales. Por ejemplo, a menudo utilizaban camiones que pertenecían al ejército y que habían logrado recibir prestados de comandantes de guarniciones. Se organizaban de un modo totalmente militar para destruir la base de la actividad socialista. Salvo en Rusia, la violencia política no se había utilizado en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. La idea de la violencia política sistemática era un producto de la guerra expresada principalmente con el fin de esta. Era algo nuevo, un estilo político totalmente distinto, utilizado en la mayor parte de Europa por el fascismo más que por cualquier otro movimiento, incluso más que el comunismo. Los escuadrones de acción fascista glorificaban la violencia por la pura violencia. La consideraban poderosa y purificante. Y en poco tiempo, esta violencia trajo asesinatos tras de sí. Miglioli escribió: El primer mártir antifascista de la región de Cremona fue Giuseppe Pauli, un campesino muy digno, querido y respetado por todos por su diligencia y su sinceridad. A finales de 1920 el fascismo estaba en movimiento en Italia. El lema de los camisas negras era «Me ne frego, me importa un comino». Consideraban la vida barata, tal y como había sido en las trincheras. Cuando los socialistas derrotaron a los fascistas en las elecciones provinciales cremonesas en mayo de 1921, los ataques fascistas se intensificaron. Lo que los fascistas no lograban en las urnas, estaban dispuestos a conseguirlo por la fuerza. De nuevo, el líder católico Miglioli recibió una fuerte paliza. En ocasiones, las víctimas de los camisas negras sencillamente estaban en el momento equivocado en el lugar equivocado. Una persona podía ser asesinada por llevar un clavel, el emblema del Partido Socialista. Pero a menudo las muertes eran el resultado de una ola de terror planeado. En diciembre de 1921, Attilio Boldori, el vicepresidente socialista del Consejo Provincial, fue secuestrado por los fascistas de Farinacci, llevado a una cazzine y golpeado hasta matarlo. Las mujeres y los niños se vieron obligados a verlo para saber cuál sería el destino de todos aquellos que se opusieran al fascismo. Los jefes fascistas de las provincias del norte, como Farinacci, actuaban como y cuando querían. Lo único que se puede decir es que estaban organizados a nivel local. Estaban organizados por jefes fascistas que eran exmilitares. No estaba todo organizado por Mussolini. No era un plan táctico orquestado de una forma central. A menudo Mussolini no sabía lo que ocurría y durante el verano de 1921 intentó impedir la expansión de violencia porque tenía miedo de la posible respuesta. Tenía miedo de que el movimiento perdiera su credibilidad como fuerza política parlamentaria si la violencia en el campo continuaba. Los jefes fascistas locales no estaban